Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde de viernes otoño-veraniega. Y en fin, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de presentar estos dos libros. Yo soy el editor del libro, pero a mí como editor no me gusta presentar los libros porque creo que me gusta hacerlo de vez en cuando y en casos muy contados. Pues este es uno de los que me apetece mucho presentar el libro, ¿no? Yo cuando lo hablé con Pablo dije, pues si no le importa lo quiero presentar yo, porque es un autor para mí muy especial, ¿no? Por muchas circunstancias y estos dos libros me parecen especiales. Así que por eso lo voy a presentar. Yo creo que es uno de esos autores de los pocos que hay muy centrados desde hace muchos años en su literatura, en vivirla, en sentirla, capaz de aislarse en muchos casos de todo alrededor y centrarse en ir escribiendo poco a poco una obra muy interesante que va cuadrando ya un montón de libros y alguna cosa más que voy a contar. Así que voy a leer un pequeño texto escrito a modo de presentación. Y que he titulado Los dos espacios de Pablo Villa. Yo conocí a Pablo Villa a través de su recitativo de tiempo, allá por 2011. Un libro que me encantó por su claridad mental y su prosa rítmica, elegante. Yo diría que sublime. En aquel libro podíamos leer textos como: las mozas se marcharon del pueblo igual que lo hacen las cigüeñas, de un día para otro. Y los mozos nos quedamos solos con nosotros, o solos de nosotros, o ambas cosas. Fijaos qué maravilla el inicio del libro. A partir de aquí supe que había en Pablo un verdadero poeta, un poeta de voz propia capaz de embaucar y emocionar al lector. En cada libro me pareció encontrar algo distinto. Recuerdo una recaída en la infancia, al amor de las letras, harapos, que era de narrativa, o parábola entre parabólicas, que presentamos aquí hace unos meses y que tenía poemas realmente inolvidables, de los que uno no olvida, y pensar en la de poemas que pasan por mis oídos, yo, que llevo 30 años publicando poesía. Hablo, por ejemplo, del poema Cadáver con reloj de pulsera, una verdadera joya de esas que te hacen pensar y te dan la realidad más mágica de la poesía. Hasta tal punto que a mí, habiendo leído ese poema más de una vez, me gustaría mucho morirme con el reloj puesto y que me lo dejen, pues, simplemente después de haber leído ese poema, ¿no? Y esto ocurre en la poesía contemporánea muy poco. Yo lo he escrito aquí, yo leo muchísimos poemas, ¿no? Pues hay en ese libro poemas que te llegan dentro. Este es uno de ellos, ¿no? Pero admirándole yo, y no poco, me faltaba una cercanía a su tremenda e interesantísima profesión. Él sabe que a mí me ha interesado siempre su trabajo y que lo veo muy importante para la sociedad. El año pasado, casi sin darme cuenta, me metí en un lío gordo por eso. Cuando decidí editar el libro de un preso que lo estaba por, según el juez, matar a su única hija. Yo leí una buena novela y la publiqué sin dar demasiada importancia al pasado del autor y casi me fusilan al amanecer, la verdad. Porque cuando hablaba con Pablo de su trabajo, de su día a día en una prisión, siempre le veía una enorme humanidad, un respeto al hombre que se equivoca, sí, y mucho, y roba, y mata, y engaña, pero es un hombre o una mujer que también siente y vive, y él me lo explicaba de una forma casi tierna, casi dulce. Por eso yo esperaba el libro de poesía de Pablo tratando este tema, y lo ha hecho, y encima por partida doble. Esto es otra cosa capaz de hacer solo Pablo Villa, publicar dos libros sobre casi lo mismo, tan tremendamente diferentes y a la vez tan iguales. Sangre en dos orillas y barrotes, uno de poesía y otro de prosa. Esto es como si Mbappé, perdón por el cine y futbolero que nos puede gustar más a unos a otros, pero más o menos todos lo entendemos, jugara también de la misma forma al baloncesto. Imaginaos. Sangre en dos orillas es muy suyo. Poesía larga, meditativa, tensa, discursiva, pero siempre brillante,
siempre capaz de decir algo lúcido que hace parar y seguir después. Un libro serio que busca llegar al punto débil del hombre, a su razón de sentir y de amar. Tiene versos sublimes, como este que dice: tan solo existe un centro y alrededor la niebla. Y algún matiz de carácter político que le da al libro una gran actualidad, una forma de saberse en este tiempo. Es una reflexión sobre la vida desde lo más duro del ser humano y siempre una muestra de sentido del ritmo, claridad y ambición poética. Y luego Barrotes. Barrotes me parece el libro de toda una vida. Me parece que desde la ficción Pablo Villa ha hecho un ensayo sobre la cárcel, el ser humano y sobre todo la debilidad humana. Su falta de entereza, su pobreza en el caminar. En Barrotes hay de todo. Los pasillos largos, las celdas estrechas, las sombras por todas partes. Y una búsqueda en todas las páginas de encontrar razón a la justicia y en la razón su gran palabra, humanidad. Los barrotes que nos creamos nosotros mismos se pueden romper con la literatura. Pablo lo ha hecho. Ha sabido interrogarse a sí mismo, buscar dentro de él y encontrar en su día a día, en su día pasado, una forma de construir historias inolvidables. No quiero desvelar ninguna de ellas porque eso me parece muy desagradable. Sí quiero explicar también que si su poesía es rítmica, sonora, en la prosa hay más ligereza, más cercanía al lector mediante una narración en primera persona muy directa, muy cercana, como si el narrador estuviera con nosotros en la esquina de la calle y nos contara una tragedia y una comedia al mismo tiempo. Pablo Villa es un hombre de los que han nacido para escribir. Tiene ya un brillante camino que yo creo que hoy da un paso enorme, pero va a seguir porque es de los que no pueden vivir sin escribir, y eso les pasa solo a unos pocos. Tengo que explicar un poco lo que veo, ¿no? Yo creo que esta literatura que hace Pablo es muy difícil y él lo ha hecho muy bien y aquí lo ha hecho por partida doble. Eso es a mí lo que más me inquieta, porque yo no conozco un caso similar. No conozco a nadie que haya escrito un libro sobre casi el mismo tema, no el mismo, de forma tan diferente y a la vez tan igual. Yo creo que eso nos podrá hablar de aquí ahora un poco, ¿no? Barrotes y La sangre no salía son dos libros completamente distintos. Uno es un libro de poesía, como he dicho, muy de él, con momentos de estos que tiene maravillosos y deslumbrantes, y luego también con esa forma de explicar las cosas muy largas y a la vez muy detenidas. Y Barrotes es todo lo contrario. Barrotes es un libro sobre el mundo de la cárcel, pero con sentido del humor a veces, con ironía, con sutileza, en algunos momentos tremendamente amargo, en otras tierno, en fin. Por eso creo que es un libro de toda una vida. Y bueno, yo llevaba años sin hablarlo con él, pero casi como esperando que hiciera un Barrotes, ¿no? Y por eso estoy muy contento de tenerlo aquí y creo que hay mucha gente que lo va a disfrutar mucho, ¿no? Así que vamos a escuchar a ver qué cosas nos dice Pablo Villa. ¿Qué voy a decir después de...? No, presentación sí, que hacen todos los autores. Todos los autores. Porque somos colegas con estas cosas. Le digo que ¿qué voy a decir después de estos elogios y de estas palabras? Solo agradecértelos, agradecer que me hagas un hueco en tu editorial, incluso que tengas el detalle de ponerme aquí entre los grandes. Pues es el sitio donde tiene que estar. Además, este es el número de ponerme entre Gabriel Celaya y Luis Cernuda. Aquí está Pablo Villa con sus... A mí este libro me parece mejor que muchos de Celaya. De Cernuda no me atrevo a decir eso, pero de Celaya sí. Y además estoy viendo es el 1060 y en recitativo de tiempo creo que era el 200 y algo. O sea que hemos hecho un camino juntos muy bonito. El 200 y pico. No sé. Bueno, pues agradecerte a ti esas palabras tan amables, y casi es que
esta noche he soñado que venía la presentación y estaba la puerta cerrada. Y éramos 4 gatos y encima tenía yo que pagar para entrar. Joder, venía, me pasa un día fatal angustiado. Aparte de la angustia que me produce siempre el hablar en eso es algo que llevo conmigo. Y por supuesto agradeceros a todos el esfuerzo de venir, sobre todo a los que habéis venido del pueblo y de tal, que es más difícil que venir desde aquí. Estoy muy contento siempre de que vengáis, muy contento, os lo agradezco de verdad, de corazón. Y hoy más todavía por el puto sueño de esto, os agradezco todavía más. Porque es verdad que se pasa mucha angustia, porque... Pero siempre tienes sueños, no es la primera vez, yo creo, ¿no? Sí, bueno, soy un tío... Siempre sueña cosas raras. Muy dramático y muy trágico. ¿Qué lo voy a hacer? Soy así, me hicieron así. Y se me ha ido el santo al cielo ahora de lo que lo tengo. Espérate. Bueno, a ver, vamos a empezar por la sangre en 2 orillas y explicar, porque yo pensé que lo ibas a decir tú de qué trata un poco el libro. La sangre en 2 orillas es, digamos, la historia de un secuestro de los funcionarios en la prisión de Huesca. Desde el principio, un poco hasta el final, hay un montón de personajes en el drama, porque es un drama, tanto físicos, digamos, como el cuchillo, la mirada humana, los rehenes, los secuestradores, el resto de los presos, la mujer de uno de ellos, las palabras, los que hablan, los políticos, el gesto, los oportunistas, los que esperan afuera, el fusil, el director del centro, las máquinas que graban, los observadores, la escritura. Y luego hay unos personajes morales que son tan o más importantes, como es la muerte abrupta, como es el miedo, como es el tiempo, como es la política, como es el odio, el mal, la compasión, la solidaridad, la indiferencia, las estrategias, los gestos. Todo eso se da cita lo revolvemos y sale en la cartelera este libro. Y os voy a explicar un poco la génesis, cómo nació hace ya más de 30 años, bastante más, yo creo que ya 35 años de esto. Yo estaba en prácticas y tenía que elegir destino. Yo estaba en Carabanchel. Tenía que elegir destino y elegí Huesca. Y yo sabía que me iba a ir ya a Huesca. Entonces, estoy cenando en mi casa después de venir de trabajar una noche. Pongo la televisión y está en la pantalla de la televisión que había un secuestro en Huesca, precisamente. Yo me quedé patitieso. Y ahí empezó eso fue podéis imaginarlo. Y en las imágenes de la televisión salían los 2 rehenes que se marcharon con ellos en un coche. Cuando iban a subir en un coche se veían las imágenes perfectamente desde la puerta de fuera, que estaban grabando las cámaras, que ahora leeré un poema sobre las cámaras que graban. El fleso, o sea, ¿cómo se llama? El reflector, la luz esta del foco, el foco, impactaba sobre el cuchillo de uno de ellos, de uno de los secuestradores, que tenía puesto el cuchillo en la garganta de Jesús Otín, que luego conocí y es una persona extraordinaria, maravillosa. Me hice amigo suyo, claro, porque luego coincidimos muchos años. Y yo me quedé, ya te digo, ahí empezó a gestarse, digamos, este libro, porque yo quería redimirme, porque yo digo, pero esto tenía que buscarle sentido y
Y luego no digamos las que pasé de Caín dentro de Huesca cuando llegué y veía las escaleras donde habían estado atados y un día detrás de otro muchos dicen que el carácter no se cambia. Yo, a ver, otros igual hubieran pasado del asunto y sobre esto yo estoy aquí, me gano el sueldo, al año que viene me voy y ya está, pero cada uno es cada uno. Entonces hasta que no sé, hasta que no lo palpo, lo doy vueltas, joder, pues se pasa mal. Y de ahí nació este libro hace tantos años que ya lo había dado a mis amigos a leer una vez hace mucho tiempo y luego lo he ido dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya me ha parecido que estaba digno de ser publicado. Y aquí estoy, y aquí está, y aquí termina, digamos, aquí sí que va a terminar mi historia personal con este suceso tan dramático que pasó en Entonces, a ver, pues que existen las cámaras. Voy a empezar leyendo la página 77 de este poema que digo, que es uno de los del final. Bueno, mejor voy a empezar por el principio, por el primero. Siempre se muere por vez primera. De todos los caminos, morir es el camino. Cualquier punto es una travesía y la senda lleva la dirección de nuestros pasos. Morir es ir muriendo. El tiempo de la muerte es el gerundio. La vida se nos da, la muerte únicamente ocurre. Si se nos da la muerte, se nos quita la vida. No solemos tenerlo en cuenta, mucho menos pensar la paradoja de que dar y quitar signifiquen lo mismo. Si bruscamente se nos empujase hacia la muerte, el atajo nos hurtaría un tramo del camino. De ahí la impiedad, la perversión incluso. La muerte que acontece mansamente es un aprendizaje, además de un camino sobre cuyo relieve el alma se moldea, tal como hace una perla, se redondea sobre un grano de arena. El remanso del tiempo tiene también su forma esférica. Pero el aprendizaje, de sobra lo sabemos, requiere una docencia. De oficio, la vida asume esa pedagogía. Pero a veces la muerte comparece, repentina y airada, grosera interrumpe el tranquilo discurrir de las cosas y se nos echa encima brutalmente, de un modo expeditivo, probablemente ajena, incluso improvisada. En estas despiadadas condiciones, no hará falta decirlo, la vida no podrá aleccionar, menos aún enseñar a morir. Todo lo ocupa el pánico. Y el pánico no es entorno propicio para que nada crezca alrededor y desarrolle. Cualquiera va a entender que en estas condiciones no se puede aprender a morir. Solo cuando la vida transcurre sosegada, cuando es firme el hilo en donde pende, el hilo que surge del abdomen de un Dios que nunca entenderemos y al que llamamos tiempo, la muerte, cuando llega, es hasta cierto punto comprensible. Si no es así, topamos con lo ajeno en absoluto. Y es, en cierta medida, teatral, sobreactuada y, por supuesto, inmerecida. Nadie mira al abismo y sale de ahí ileso. Como poco, va a acumular una montaña de sombra en la mirada, porque morir abruptamente es algo unívoco. Siempre lo haremos por primera vez. Vivir es un hábito que adquirimos con el tiempo. Morir no es ningún hábito. Morir se nos oculta.
La costumbre nos traduce la vida al idioma vulgar, nos la cede prestada y a medio digerir, pero la muerte no. Ella no es traducible, tampoco la tenemos por costumbre. Este es el poema inicial y ahora voy a leer el de pues que existen las máquinas que graban. Estamos acercándonos al final del poema. Tal vez en este instante deberíamos poner punto y final, puesto que la televisión entra en escena cual notaria para darnos a ver, para que todo aquel que así lo quiera contemple desde casa en el telediario y tal vez a punto de llevarse la cuchara a la boca, el momento preciso en que 4 personas se montan en un coche, 2 de ellas con sendos cuchillos apuntándole al cuello. Pero el teleobjetivo de la cámara es un testigo demasiado distante para las retinas de los ojos mirones y, por supuesto, nada nos dirá del corazón, a no ser que creamos que el corazón es un objeto más, entre otros muchos, de uso y de disfrute, al servicio de una industria de ocio y de entretenimiento. Si se piensa que sí, que se trata de un objeto al uso, con esa imagen de la pantalla bastará. Si no es así, si se sospecha que detrás del cristal esa radiante fulguración de la vida que es un hombre se distancia, que en cierta medida se adultera, tal vez entonces irá haciéndose necesaria la escritura. Se nos antoja que lo que hace el objetivo de la cámara, como si de un espejo se tratara, es arrancar lo vivo de lo vivo, interponer una distancia transparente que apenas lo parece, pues que se disimula. En una palabra, nos hace observadores. Y la de observador es una categoría recientísima y que tiene una raíz somera y adventicia, una forma de distancia que era desconocida y que ha resultado ser deslumbradora, pues nos ciega de tanto como creemos ver. Nos hace un poco ciegos de mirar, pues que mirar no es contemplar, es otra cosa. Contemplar tiene mucho que ver con las viejas raíces. Cuando observamos, dejamos de ser inocentes, si alguna vez lo fuimos. Pues la imagen nos colmata los ojos de sí misma, nos rociega, cuando solo las lágrimas deberían hacerlo. El observador es un ser deshabitado que se ha hecho de sí mismo una costumbre. El alma le resbala por el cuerpo y va estándose anémico de vida de ojos hacia abajo. Las pantallas, los espejos, nos mienten casi siempre. Nos injertan un mundo que por hiperreal no es verdadero. Se halla de alguna forma mutilado por exceso. Lo que parece más real que lo real es efecto de esa mutilación. Se ha de tener en cuenta esta premisa para que no se haga la oscuridad cuando miremos. No me puedo ir de aquí sin contaros la anécdota, porque también tiene mucho que ver con cómo viví yo el tema del secuestro aquí. Habían pasado ya años y yo estaba trabajando ese día, me tocaba trabajar en la cocina, y en la cocina en Huesca había que utilizar cuchillos, claro está, y había que llevarlos en un maletín cerrado desde fuera de casi fuera de la prisión, desde la puerta primera, del rastrillo primero. Había que llevar los cuchillos que se encontraban ahí. El funcionario encargado de la cocina, cuando le tocaba, a llevarlos a la cocina, pues para guisar, para cortar los alimentos, trocearlos, tal y cual.
Y eso, en esa prisión, después de aquel secuestro, el tema de los cuchillos era casi un escalofrío casi siempre, a pesar de los años que habían pasado. Pero del hecho de transportar los cuchillos para adentro, de hacerte responsable de ellos, en el subconsciente de la gente que vivió y padeció el secuestro, pues estaba siempre muy presente, y en el mío también, pues aunque no lo viví, si lo vivo, por supuesto, no hubiera pasado por ese trance de ganarme la vida de esa manera tantos años. Y ese día me tocaba cocina y tenía que ir a... No me quiero enrollar porque es que... Pero bueno, lo tengo que contar. Y me tocaba cocina. Oye, llevé el cuchillo, pum, estuvieron siempre, cada vez, cuando se terminaba lo que hubiera que hacer con los cuchillos, de cortar y tal y cual, por supuesto, estaban muy atentos los funcionarios, lo metíamos y lo volvíamos a sacar antes de la hora de comer, mucho antes. Entonces ese día voy y cojo los cuchillos, los cuento en el maletín ese que había de metal, y me faltaba uno. Era la madre puta que lo parió. Esta sí que es buena. Reuní a todos los destinos de cocina, los que trabajaban en la cocina. Me falta un cuchillo. ¿Alguno de vosotros sabréis dónde está? Nos pusimos a mirar todo el mundo por todos los sitios y el cuchillo no aparecía. Y se hacía la hora de comer. Pero joder, macho. Esa fue muy gordo, porque, a ver, entonces se me ocurrió, digo, habían pelado patatas, claro. Digo, habéis tirado las mondas de las patatas al cubo de la basura, que se guardaba fuera del comedor, debajo de la escalera que subían a las plantas de arriba. Digo, ¿habéis pelado patatas? Sí, hemos pelado patatas. Cago en la puta, iba a estar el cuchillo. Anda cerca. Total, cogí a dos que trabajaban en el destino cocina, los presos, y venían conmigo. Fuimos al cuarto que estaba el cubo de la basura, digo, tirar el cubo al suelo y nos vamos a poner a escarbar como si fuéramos ratones entre las mondas de las patatas. Tiramos el cubo al suelo, cubo así, lo tiramos al suelo, lo escarbamos, pum, y ahí estaba, y apareció, el cuchillo apareció entre las mondas de las patatas. Pero no se me va a olvidar eso, es el susto y la angustia que yo pasé aquel día. No se me olvida, jamás se me olvidará. Por eso, precisamente, porque es que era un cuchillo en la prisión donde habían acuchillado, por cierto, que no lo hemos dicho, habían acuchillado al jefe de servicios, se lo habían dado por muerto, lo iban a tirar, y dos presos, dos de los quíes, los que se atrevían a mirar a la cara a los secuestradores, le dijeron, no lo tires, joder, ya hubiera sido el colmo, hay un poema sobre eso aquí, hubiera sido ya el colmo del horror, ¿no? Que tiren con un cuerpo inerte, porque le dieron por muerto, le metieron no sé cuantísimas cuchilladas. Y dos presos de los quíes que llamábamos en el argot talerero, un quíe es un preso dominante, un preso que se atreve a mirar a nosotros a la cara y que es capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces subieron, lo bajaron para afuera, lo sacaron y afortunadamente se salvó. Lo llevaron a Zaragoza de sangrar, pero al final se salvó. Bueno, a lo que iba a leer el cuchillo. Oye, si os cansáis me lo decís y hay que hablar también del otro.
entonces yo qué sé. Un cuchillo es un escalofrío. No está en la intención del portador de la palabra la minuciosidad, ya ha sido mencionado. Creemos que no sería poético tampoco. La palabra cuchillo se considera lo bastante explícita para lo que se quiere poner de manifiesto. Nos habrá de bastar. Lo que se ha de resaltar es otra cosa, que dentro de la cárcel un cuchillo es un escalofrío, además de una ansia invertebrada que nos señala un límite, un reflejo del odio tan grave, tan pesado, tan hondo, como los sedimentos que acumula la tierra en millones de años. Su presencia es obscena si no está en la cocina, donde los alimentos se le ofrecen en toda su humildad. Lejos de la cocina, su brillo, su materia, su forma, sintetizan el mal y adquieren un contenido tan intenso, tan presentidamente trágico, que nos estremece y hasta se diría que nos escandaliza. Resulta que el espanto es autosuficiente, que el miedo se habita a sí mismo y se sustenta. Los hombres lo adoptamos tal como se nos muestra, pero se ha de saber también que la rutina puede cambiar de cara, desnudarse de sí, descolocar lo que el uso acumula y dejar en el aire todo el peso y magnitud del miedo. No es difícil que ocurra. Basta con que un cuchillo de sencilla herramienta cotidiana se habilite en un arma. Entonces resulta extraordinario y un poco alucinante la rapidez que su figura adquiere la forma del encono, y todo aquello que está a su alrededor en un instante se inflama de pasión. A veces un cuchillo puede adquirir tal gravedad que termine por tragarse la luz y oscurecerlo todo. Es capaz de ostentar tanto peso que le hurte a la muerte su hondísima importancia. El mal originario contiene una energía que es capaz de incendiar cuanto se halla cercano a su influencia. Solo una chispa y arde. El mal, lo sospechamos, es autosuficiente. Se alimenta de sí de la misma manera que el cuerpo de cualquier animal hibernando se alimenta de sí hasta que el sol caliente en primavera. La transparencia del mal no se comprende a la primera, porque su lívida claridad se parece a la nada, y la nada flota sobre el entendimiento irreductible y refractaria a la palabra. El territorio de la nada nos está vedado. Es el fruto prohibido de aquel árbol antiguo y acaso siempre nuevo que propició el pecado. Lo que no se puede asimilar, lo ajeno en absoluto, para siempre va a ser una agrietada herida. Es falso que siempre quede algo atrapado en su adentro, pues la nada es exterior y es temporánea. Lo propiamente nuestro, al hombre me refiero, es anudarnos. El corazón es conjuntivo y vinculante. De no ser cierto esto que se menciona, a la vida le hubiera bastado llegar hasta la hormiga y detenerse ahí, en el hormiguero. Ni un paso más que hubiera de llegar al ser humano, pues que las hormigas han llevado el orden hasta la perfección. Asimilarlo todo, hacer propio lo ajeno, es un impulso que ya habitaba en la primera célula. Recuperar todo cuanto se vive es instintivo. Por el contrario, la trayectoria del mal no tiene término, puesto que consta de infinitos puntos intermedios, como la trayectoria de una flecha. El mal nos necesita y nos adopta. No posee ningún otro asidero que nosotros, los hombres. No sé, igual me estoy alargando mucho. Tú dale. A ver.
Voy a leer este de la que es pequeño, en honor de, bueno, digo, que al final esta poesía como redención, digamos, de muchas de las cosas. Cuando las palabras se desangran, en este mismo instante las palabras se oscurecen, ocultas por un velo como el sagrario en Viernes Santo. A partir de ahora no será posible reconocerse en ellas. Hace un minuto le daban forma al mundo. Por muchas que se digan desde ahora, solamente circunvalarán en el vacío, pues también las palabras se desangran y no dejan más que silencio y polvo entre los labios. Las palabras traicionan por acción u omisión. Las usamos, pálidas u ofuscadas, manidas o excesivamente desenvueltas, precisamente porque no abundan los poetas. Cuando no abundan los poetas. Es en estos momentos que se hacen necesarios. Después que los políticos hayan hecho política, contribuyendo a que se instale en el mundo la indecencia. Es verdad. Voy a leer la última, y es precisamente para explicar por qué se ha escrito, ¿sabes? Como colofón, digamos. Escribir es como desescombrar algunas veces. Hemos de terminar. Se está alargando en demasía lo que quería ser solamente una cita, tal vez ineludible, pero contenida en ciertos límites. Terminemos, despachemos, echemos el telón. Frente a la transparencia se ha querido oponer la oscura densidad de unos cuerpos cautivos, la tenebrosidad morbosa de la luz que emiten las bombillas en una vieja cárcel, la absoluta fealdad de unos rostros hostiles, el dolor que se cuela por todos los resquicios, la farsa que se asoma entre los intersticios de las leyes, el drama que supone ser hombre entre los hombres, la muerte que se asesta sin más contemplaciones, la muerte tan al alcance de la mano, concentrada y enseñando su grosera mueca. Se ha escrito para reconocer, para reconocernos. Pues que reconocer es, sospecho, el comienzo del afecto, para volver a hacer pesado lo que leve se pretende en estos tiempos, para cauterizar, aliviar, convalecer, para seguir la traza del hombre silenciado y darle la medida adecuada a su estatura. Se ha escrito para trazar la figura del hombre, que nada empalidezca, para ello se ha escrito, para que nadie crea que a algunos le late un corazón distinto, henchido de gris monotonía que palpita con metódico ritmo de rutina, para que nadie crea que la muerte entra dentro de un sueldo, porque no siempre el buen callar es bueno. Se ha escrito para intentar pronunciar como es debido la palabra decencia, llevárnosla a los labios y posarla, porque las manos no pueden ser desplazadas por los televisores. Escribir unos versos para doler franca y abiertamente. Escribir unos versos en busca de consuelo, para grabar en la memoria lo que de ella se descuelga, para reconquistarlo. Que no sea ninguna absolución la desmemoria, que no sea solución la desmemoria, para desescombrar todo lo que es impropio, para guardar la honda claridad que nos define, restañar de palabras un profundo agujero, eso se ha pretendido, el que se abrió en la materia recipiente del alma, escribir para ser escuchado, para ser despojado de un silencio que tal vez iba camino de ser lo justo y necesario, pero que no va a ser lo justo y necesario, pues se ha escrito. Porque el silencio, algún silencio duele, pero el silencio, algún silencio vuelve para quedarse definitivamente. Aquí tenemos barrotes
también voy a contar cómo nació. Y ahí está José Carlos, mi compi. Levántate, joder. En el módulo 8 o 9 de Soto, que es donde yo trabajaba, y José Carlos, un día, no sé la noticia quién fue, si fuiste tú, que había un concurso de relatos penitenciarios que lo hacían desde Granada. Y que si tal, que si cual, que si coño, que si... ¿Cómo surgen estas cosas? Coño, preséntate. Digo, que no. Que sí, que tú escribes, que preséntate al concurso. Y me picó José Carlos porque el caso es que dice, joder, se van a creer que los funcionarios prisiones somos muy catetos y muy burros, que nada más sabemos estar aquí abriendo y cerrando cerrados. Pues no fue así. Claro, pues digo, joder, pues eso me picó. Digo, coño, es verdad, aunque no me sea que por eso. Digo, bueno, me puse a la tarea de escribir un relato para mandarlo a Granada al concurso. Y resulta que gané el concurso. Y ahí digo, joder, pues, ¿por qué? Porque mandé tres pequeños, cortitos, porque era muy... una de las setas del concurso era que tendrían que ser cortos, claro. Y resulta que los tres quedaron finalistas, digamos. Y digo, joder, pues, ¿por qué no amplío el espectro? Y ya que es todo, digo, esto en el campo es todo orégano. Una vez que he ganado esto, aquí me lío yo a escribir relatos penitenciarios y vamos. Y bueno, esto me hizo años después hacer este libro de relatos de tema penitenciario, que hay algunos que espero adivinéis que son autobiográficos, algunos sobre todo es muy fácil de adivinar, y otros no busquéis que sean autobiográficos, pero bueno, tienen esa parte del oficio de tantos años en que me hizo muchas cosas, vivir muchas cosas y tomármelas pues a mi modo también. Entonces, cogiendo de esto, del otro y de lo más allá, ha salido este libro Barrotes. Y hay dos que sí, confieso que son autobiográficos totalmente. Ya lo iréis adivinando si lo leéis. Que ojo, Juan Andrés. El Bogotá, bueno, te aviso. Bueno, no se puede leer, no se puede no leer un tirón. ¿No? También. Y ahora hay soluciones para todo. Voy a leer un poco, con vuestro permiso, del relato que ganó el concurso aquel, pero no todo, porque, a ver, todo no da tiempo a ver, ¿no? Joder, y ahora, a ver, como no lo voy a leer todo, os pongo en antecedentes, que es, a ver, imaginaros un grupo de funcionarios que va a cachear una celda, 5 o 6 funcionarios, que van a cachear una celda de un preso chungo, porque habían visto que tenía una jeringuilla que se había sacado el tío su sangre, que era infectada del SIDA, y con esa jeringuilla infectada del SIDA de la sangre extorsionaba en el patio a sus compañeros para que le proporcionaran la droga, lo que fuera, ¿no? Y entonces los funcionarios, pues muy listos, aunque parezca que no, habían visto que estaba haciendo esos trapicheos en el patio.
y que era peligroso, claro. Bueno, pues van al chabolo de este hombre, malo, con muchos años de condena, un tío bragao, un quille, y con lo que tiene eso de peligroso. Le pillan de infraganti y dice, esta es la nuestra, aquí no se puede escapar. Coño, y cachea la celda, lo ponen todo patas arriba los funcionarios y no encuentran nada, como ha pasado muchas veces también. Y resulta, se salen los funcionarios del grupo de la celda y uno no le da tiempo de salir porque se le queda diciéndole 4 tonterías al alquilino, ¿no? Y no da tiempo a salir. El soto se cierran y se abren las puertas desde una oficina muy lejos del asunto. El que es funcionario que cierra no ve si han salido todos o se ha quedado alguno. Y el tío se quedó dentro con el presor. Y es muy representativo de mi toma, de mi forma de ver también el oficio este. Porque lo iremos viendo. Yo siempre he buscado el punto de contacto. Por muy cabrón que se sea un tal y un cual, siempre hay un resquicio, siempre, aunque se sea chungo, siempre hay algo que, o por lo menos lo buscamos, que nos junte, que nos una, que nos... a ver, aunque sea con ondas o mirada, lo que sea algo, ¿no? Siempre he mirado, siempre, toda mi vida penitenciaria busqué eso y muchas veces lo conseguí, no digo que no, a otras a lo mejor no. Pero este relato es muy significativo por eso, y muy simbólico. Y a ver, 128. Igual, 128 no puede ser. Bueno, el caso es que se le ha cerrado la puerta y se ha quedado dentro de la celda con este hombre y la puerta no se vuelve a abrir. O sea, los funcionarios, sus compañeros, no se dan cuenta que falta él y ya está. Y entonces le había avisado el preso al funcionario que la celda se estaba cerrando, pero hubo un malentendido porque el funcionario pensó que le estaba como que se fuera quitando de su que no, y ese fue un malentendido. Entonces el funcionario, como ya estaba acojonado y ya pasaba mucho tiempo y no sé qué, pues dice, la celda, le señalo con un gesto mínimo que pretendo sea exactamente el mismo que ha hecho él hace tan solo unos segundos. También yo me rasco la cabeza. Mi mirada se dirige hacia el colosal desorden en que hemos dejado la celda. Todas sus cosas esparcidas y desparramadas por el suelo. Un desbarajuste más propio de un estrago que de un simple cacheo. Se palpa animadversión en ese desorden. Incluso los sobres con la correspondencia, que por lo que se puede ver guardaba cuidadosamente en una caja decorada, probablemente hecha por él mismo, en el taller de manualidades, también sus cartas están dolorosamente tiradas por el suelo, cada uno de los sobres lejos de los demás, en lo que hubo sido un cuidadoso manojo de afectos. Un gesto, el de guardar cuidadosamente la correspondencia, que viniendo de alguien como es, uno no puede por menos de magnificar su significado, hasta el punto que mi consideración hacia ese detalle roza en este mismo instante mi estima o cuando menos mi respeto. Hasta este momento no me había dado cuenta, sin embargo, ahora se me hace evidente. Todos estos sobres tirados sin miramiento por el suelo hacen las veces de un escupitajo que le hubiéramos lanzado a la cara. Es la mayor ofensa que le hemos hecho.
del cacheo en su celda es lo más humillante y lo que más le duele. Estoy convencido de ello. De pronto me invade cierto remordimiento, puesto que soy consciente que hay líneas que no se deben cruzar, y las hemos cruzado, y yo he sido partícipe. Nada está en el mismo lugar que ocupaba hace un momento. Parece que una batalla hubiera sido librada en este mismo habitáculo. Esa imagen, que hace tan solo un instante ni siquiera veía, ahora me salta encima con la agresividad de un gato encerrado. Tanto es así que me culpabiliza. Torralbo, que es como he bautizado a este hombre, sacude la cabeza a uno y otro lado. Creo que sabe lo que estoy pensando, y su gesto pretende subrayar la vergüenza que debería sentir. Observo que se pone a la defensiva, como si se sintiera acorralado. El odio le supura por las comisuras de su boca, aunque trata de aparentar serenidad. Noto que está haciendo un gran esfuerzo. Entiendo que tengo que meter como sea una cuña para abrir alguna grieta en esta especie de bloque de hormigón que se está fraguando tan rápidamente. Decir algo, lo que sea, una chanza, un chascarrillo, y hacerlo pronto para invitar a la distensión, para llevar la situación a lo que en realidad es el absurdo más absoluto por lo inesperado. No me queda otra salida que la ironía, improvisar con ella un terreno neutral. Para eso el lenguaje inventó los matices a lo largo del tiempo, para poder decirle al otro algo grave disimulado en un envoltorio decoroso y aceptable. Entonces se me ocurre continuar la frase que había empezado. No vayas a pensar que me han dejado aquí encerrado para que te ayude a poner un poco de orden en la celda. La verdad es que la ocurrencia es ingeniosa, sobre todo si se tiene en cuenta la urgencia con lo que se ha hecho necesaria. Es hasta chistosa, pero el Torralbo ni pestañea. Por lo que veo, la ironía es adecuada para mí, pero está fuera de lugar para él. Está claro que se encuentra incómodo y que se esfuerza por dejarlo solamente en eso, en incomodidad. La incomodidad es todavía una emoción controlable, pero no quiere dar ni un paso que le lleve hacia ninguna forma de acercamiento. Ni siquiera ahora. Le basta con mostrarse imperturbable, odiando en su sitio, en su terreno. Claro, en las celdas, para comunicarse con la oficina de los funcionarios, en las celdas modernas, de las prisiones modernas, hay un botón que se pulsa y el interfono sale en la oficina del funcionario. Entonces yo, claro, no me había dado cuenta de eso, yo, el personaje. Entonces, dice, debido a ello no me había acordado del interfono. Le pregunto dónde se encuentra el pulsador que acciona el mecanismo, el que permite la comunicación desde la celda con la oficina de los funcionarios. Sabe que está averiado, pero aún así va a dejarme que lo intente. Creo que está empezando a hacerme pagar el agravio sufrido. A pesar de su incomodidad, en cierta medida, disfruta con la situación. Está en su terreno, lo domina, se siente claramente en superioridad. Aunque sigue siendo el funcionario, estoy venido a menos, desplumado, por decirlo de una forma muy visual. No se me ha olvidado ni mucho menos el cacheo ni la humillación que le ha supuesto su correspondencia desparramada por el suelo. Lo encuentro y lo presiono, trato de comunicarme con los compañeros que están en la oficina de la planta baja. De las entrañas del artilugio sale un áspero carraspeo. Es la señal inequívoca de que está estropeado. Nada funciona en este puto talego de mierda. Lo digo en voz alta. Luego lo miro con cierta complicidad, como solicitando la suya, pero no la acepta. No acepta mi complicidad y tampoco me presta la suya. Me devuelve la mirada cargada de un infinito vacío. Me quiere decir más o menos esto. Tú y yo, aunque nos parezcamos en lo físico, somos en realidad especies diferentes. Con esto no contaba. He de suponer que mis compañeros no tardarán mucho más en darse cuenta de mi ausencia.
Soy consciente que estoy encerrado con un hombre malvado. Soy consciente que esas manos que se apoyan en el somier en su día empuñaron un arma y apretaron el gatillo, que han apuñalado a otros presos en reyentas dentro de las cárceles y que lo volverán a hacer si se da el caso. Como poco, su cercanía a solas resulta inquietante, pero también soy consciente que de enfrentarme con esta situación inesperada, puesto que es mi trabajo. Tal vez la experiencia, el pozo de serenidad que otorgan los años en mi oficio, acudirán para servirme de ayuda. De hecho, lo están haciendo, puesto que no han llegado al pánico ni a la ansiedad y la zozobra. Se puede decir que aún mantengo cierta serenidad. He de ser capaz de ponerme a su altura. Poco a poco, el silencio se ha vuelto intolerable para ambos y excesivo. ¿Por qué no prueba a aporrear la puerta? Casi doy un brinco, tanto me ha sobresaltado. Estas palabras, esa sugerencia, que parece un consejo, nos están acercando el uno al otro en un instante más que en todo el tiempo que hace que nos conocemos. Me dan ganas de agradecérselo. No se me había ocurrido, le digo. Debo parecerle estúpido. No sé qué ideas habré hecho de mí, pero sea cual sea, está empeorando con toda seguridad. Me dirijo a la puerta y la golpeo con las palmas de las manos abiertas. 1, 2, 3 veces. Algo en mi interior me dice que no es la forma correcta de hacerlo. Que ellos no lo hacen así cuando aporrean. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo un poco ridículo al hacerlo y porque además el sonido no me ha parecido todo lo estruendoso que se muestra cuando lo escucho desde el otro lado. Me vuelvo hacia él y le pregunto cómo se hace. ¿Cómo lo hacéis? Me parece mentira que le esté haciendo esta pregunta. Ahora sí estoy siendo grotesco, por mucha sonrisa que se dibuja en mi cara con intención de dejarlo solamente en un sarcasmo. Se levanta el somier, despacio, displicente. Coge el grueso ejemplar del Código Penal que reposa en la repisa de cemento. Lo habrá pedido prestado de la biblioteca con objeto de consultar alguna estratagema legal y golpea la puerta con el canto del libro. ¡Pum! 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 Media docena de veces. En efecto, es otra cosa. Lo ha hecho con convencimiento. Diría más, diría que con empaque. Se nota la diferencia. A fin de cuentas, soy un intruso, un advenedizo a este lado de la puerta. El ruido es ensordecedor. La planta entera resuena como si hubiera eco. No sé por qué lo ha hecho. Probablemente esté deseando que desaparezca de su vista, pero yo le doy otra consideración. Me he quedado vacío. Sigue el tema, los compañeros ni se enteran. Así es como me siento, me he quedado vacío. Ya no tengo argumentos, no sé qué hacer a continuación. Estoy acorralado. Busco desesperadamente algo que me permita pedir un tiempo muerto, como hacen los entrenadores en un partido de baloncesto, puesto que la situación se está haciendo insoportable. Llevo más de 5 minutos encerrado, cuando no sean algunos más. Busco algo a lo que agarrarme desesperadamente. Entonces mis ojos se dirigen al panel de corcho sujeto a la pared. Lo que en él me llama la atención no son las fotografías de mujeres desnudas y en posturas obscenas, arrancadas de las revistas pornos y pegadas ahí de cualquier modo. Lo hace una pequeña fotografía que muestra un niño sonriente. El niño posa al lado de un perro del que ignoro su raza, pero sí que es un perro de presa. Un perro corpulento, musculado y casi tan grande como él. No es por entretener el tiempo ni por iniciar otra conversación, ni siquiera por agarrarme desesperadamente a algo, por lo que me he sentido de inmediato interesado en ese niño.
no es por eso por lo que he fijado la mirada en él. Tal vez se haya tratado de un impulso inconsciente, una querencia que tenemos como pertenecientes a la especie, tal vez una de esas oscuras necesidades que alientan la vida humana. La inocencia que le atribuimos a la infancia nos mira desde la fotografía y de alguna manera nos juzga. ¿Quién es?, le pregunto, señalando la fotografía con el dedo. ¿A usted qué cojones le importa?, me contesta de un modo cortante. La contestación me deja helado. Todo mi cuerpo se acaba de tensar. He debido figurarme la respuesta. No debería haber hecho esa pregunta, es demasiado personal. Sé que las personas sin escrúpulos, como es su caso, las cosas que aprecian en la vida, y son pocas, consideran que los demás las mancillamos solo con poner nuestros ojos encima. Se trata de un celo casi supersticioso. En última instancia, solamente es orgullo. Se trata únicamente de un exceso de amor propio y egoísmo que, al contacto con los demás, cambia de estado y se convierte en odio. La respuesta que me ha dado, y he recibido como un bofetón, en realidad es esta. Solo yo sé cómo he de querer a los que quiero. Solo yo tengo derecho a hacerlo. Los demás no tienen derecho a acercarse, ni siquiera a mencionarlo si yo no lo permito. Me he metido en un avispero. Lo mejor es reconocerlo. Retrocedo. Tienes razón, no te ofendas. Es solo que como el niño se parece a ti, he pensado por un momento que así habrías de ser tú de pequeño, que este es el aspecto que hubiste de tener entonces, bien distinto al de ahora, por supuesto. Piensa de Dios que el tiempo nos mangonea a todos y lo hace además a su antojo. Y no es un farol, es cierto que lo he pensado. Qué lejos está ese niño de empuñar una jeringuilla infectada con el virus del SIDA. Y durante un intenso momento he sentido allá dentro que nuestra higiénica y preventiva distancia se reducía de algún modo. Y el espacio de la celda no resultaba tan opresivo como antes. Temo estar resultando demasiado patético, pero solo pretendo aparentar normalidad, solo pretendo que la situación se asemeje en lo que pueda a tantas otras situaciones igualmente embarazosas de las que salimos de alguna forma airosos hablando del tiempo, puesto que nos parece adecuado y cortés decir algo, iniciar una conversación aunque sea banal, como cuando viajamos en un ascensor con otra persona desconocida. Pero no estamos en ningún ascensor y Torralbo no es precisamente mi vecina. Esta situación se está prolongando demasiado y ninguno de los dos estamos habituados. Lo que sí me empieza a indignar es la reacción de mis compañeros. Mejor dicho, su falta de reacción o su falta de lucidez. Si efectivamente escondiese aquí la jeringuilla y tuviera malas intenciones, se lo habríamos puesto en bandeja. No se puede ser más gilipollas. Es mi sobrino, el hijo de mi hermano. Le oigo decir a mi espalda, cuando ya había desistido de seguir por ese camino. Ella murió de una sobredosis de caballo. A él lo está criando mi madre. Creo percibir un pozo de dolor en sus palabras. En su boca son lo más parecido a la expresión de una suerte de fe, algo que posee la memoria lejana de una emoción, de una firme convicción. Me parece que hay una vibrante nota de rebeldía en esa simple enunciación, y de rencor también. Puede ser algo semejante a la aflicción, lo que acabo de vivir y de escuchar. Redimirnos. Todos deseamos redimirnos. Creo que es el sentir más esencial del hombre. No sé qué más decir, no sé cómo continuar. Creo que voy a terminar por sentarme a su lado, al borde del somier, los dos como almas en pena. Joder, Torralbo, ¿cómo es la vida? Se me ocurre decirle en el último momento. No sé de dónde me han salido esas palabras. No son de afecto, ni mucho menos, pero sí vienen desde un territorio donde ambos podemos reconocernos uno al otro. A lo mejor
se trata de la punta del hilo donde hilvanar la madeja enredada de nuestra inesperada situación. Algo que se parece mucho a la comprensión, que también es un sentir muy hondo, adhesión a lo que sea que tengamos en común, el dolor, las heridas que a todos nos ocasiona la vida más tarde o más temprano, la sola aflicción. La vida es una mierda, funcionario. A mí me lo va a decir. Después de esta especie de conversación, siento que una especie de alivio comienza a regresar a mi cuerpo. Es extraño. Tengo la sensación que esa frase es una especie de armisticio. De pronto se levanta como un resorte del somier. Me quedo mirando, sin decir nada. Se dirige a la ventana y la abre. ¡Es Antonio! Está llamando en voz alta a su colega en la celda de al lado. ¡Es Antonio!, insiste. El otro le contesta. Mira a ver si avisas a los funcionarios. Me percato que no ha dicho guardias, tampoco ha dicho boqueras. Por el chisme ese, el mío no funciona. Han dejado en mi celda a su compañero. Ya les vale, colega. Se da la vuelta y se me queda mirando. Me quiere hacer ver que acaba de bajar el telón, que esas pocas palabras que hemos cruzado van a ser las últimas que se ha permitido y se permitirá dirigir a un funcionario. Unas palabras cargadas con un mínimo de contenido testimonial por su parte, lo cual, en su caso, me las he tomado como una confidencia. Me mira como poniendo el rótulo con la palabra fin en la película. Se nota. Es buenísimo, es buenísimo. Y ojo que yo me he vuelto a encontrar con el texto que leí cuando el libro. A mí ganó el premio, pero dentro todavía los hay mejores. O sea, no me parece el mejor del libro, ¿no? Así que creo que es una lectura apasionante y lo que yo he dicho antes es que es humanidad por todas partes, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Ahora, mientras Pablo dedica el libro a quien lo quiera, nos vamos a tomar, cortesía del autor, un vino, obviamente de La Rioja. Y obviamente, esta es una palabra que los jóvenes lo dicen continuamente. Obvio. O sea, mi hija está todo el día, obvio, papi, llego tarde, obvio, no sé. Nada, la semana que viene seguimos aquí luchando y el jueves presentamos aquí el caso Bowie, que es el premio este año de novela Ramón Hernández, y aquí estaremos. Si les apetece más literatura, aquí seguimos. Muchas gracias.